Fabio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña en estudios ya Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. Vamos a hablar sobre la política de atracción y promoción de inversiones que está alcanzando resultados. El gobierno firma contratos de inversión extranjera con varias empresas. ¿Cuáles son esos atractivos? Y además, la balanza de pagos no se arregla con restricciones comerciales. Hoy también nos acompañará Juan Vizueta, procurador judicial de Galo Lara, para hablar sobre la solicitud del indulto para Galo Lara. El Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos recuerda que se debe expresar arrepentimiento por el delito sentenciado para obtener el perdón. Y también Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. La Corte Nacional ratifica la validez de la tasa de control aduanera que impugnan las cámaras de comercio y que la CAN declaró que vulnera el Tratado de Libre Comercio de Cartagena. Vulnera también otros acuerdos de libre comercio. Lo vamos a revisar. Y al cumplir un año de gobierno, el presidente Lenín Moreno intentará cumplir con un equipo diferente de trabajo su promesa de reactivación económica. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días a todos. La promesa de reactivación económica, hecha en campaña frente al antecesor, para dejar el motor estatal debilitado, el monomotor estatal debilitado por la caída del precio del petróleo, y volar con el bimotor de la inversión privada, entra al área de candela al nombrar ministro de Finanzas al presidente del Comité Empresarial. Una apuesta económica que plantea riesgos y desafíos. Por tanto, gran dedicación para concretar lo que durante años se ha venido pregonando como solución de crecimiento económico y generación de empleo. De entrada, un cordón umbilical aparece como cabo suelto. Continuar inmediatamente con el endeudamiento para evitar la paralización del Estado, pese a la comprobación de Contraloría de que desde el gobierno anterior se rompió el techo legal del endeudamiento. El cabo suelto es que, según el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, cuando se alcance el límite del endeudamiento se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. De acuerdo al anuncio del flamante ministro de Finanzas, para el nuevo endeudamiento se utilizará de inmediato la autorización de la Asamblea al presupuesto de 2018. Esta es por 8.250 millones de dólares. Hasta el momento se han utilizado 3.350 millones y quedan 4.900 millones para endeudarse. Pero si se utiliza esta autorización, no es legalmente obligatorio implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal como manda el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas. Este cabo suelto lo explica el propio ministro Richard Martínez. Veamos. Ahora, eso no corrige el problema de fondo y es por eso que en el proyecto de ley que se va a enviar los próximos días a la Asamblea vamos a incluir una reforma que nos permita sustituir ese techo por una serie de reglas macrofiscales que garanticen la sostenibilidad en el largo plazo, porque estamos de acuerdo, y creo que hay un consenso nacional, de que un techo de la deuda limita la gestión técnicamente hablando. Lo importante no es el peso de la deuda sobre el PIB, sino la capacidad de pago que tiene el país. La solución de fondo que propone es reglas macrofiscales que permitan estabilidad. Y en ese sentido señala un techo para los ingresos fiscales asignados a pagar la deuda, lo que permitirá asegurar ingresos suficientes a salud, educación y seguridad, según exige Alianza País. Y además presentar a la comunidad internacional un reperfilamiento de la deuda que es imprescindible para el nuevo modelo de crecimiento económico y estabilidad fiscal. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Frente a la crisis de la balanza de pagos que determinó la imposición de sobretasas arancelarias
por encima del techo de la OMC. El FMI, en su informe a la OMC, recomendó fortalecer la balanza de pagos con inversión extranjera. Y la OMC insistió en que los problemas comerciales se resuelven con más comercio y no con restricciones al comercio. El actual gobierno está empeñado en atraer y promover la inversión extranjera, según Decreto Ejecutivo 252 de diciembre 22 de 2017, y el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, está a cargo de esta tarea. Buen día, ministro. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, Stephanie. Buenos días a todos. En un año de gobierno, ¿qué resultados puede demostrar? Bueno, en un año se ha trabajado planificadamente y se ha conseguido grandes resultados, como es el hecho de que ahora el Ecuador puede exportar productos a Brasil. Hablemos del banano, el camarón, que durante 20 y 18 años no pudieron ingresar. Arroz a Colombia, durante 13 años no pudieron ingresar. Ciertas camaroneras a Rusia, durante 2 años y medio no podían ingresar los productos ecuatorianos a Rusia de estas camaroneras. En sí, hemos trabajado planificadamente para en el corto plazo conseguir resultados, en el mediano plazo el SGP, que se pudo conseguir, que se mantengan los beneficios del SGP para el Ecuador. Y una noticia importante, el 25 de junio, como ustedes saben, firmaremos un acuerdo comercial, un nuevo acuerdo comercial con el EFTA, el cual nos da grandes beneficios a nuestro país, como es el hecho de proteger ciertos sectores y desgravar hasta 17 años ciertos sectores sensibles de la economía. Esto es importante, con mejores condiciones para el Ecuador que el mismo acuerdo con la Unión Europea. La apertura comercial indudablemente atrae inversiones porque es una actividad productiva que tiene futuro, que es rentable y que tiene apertura pues en otros países. Usualmente en el Ecuador durante décadas, independientemente del gobierno que haya, la inversión extranjera en gran volumen está dirigida a petróleo y minería, que son sectores estratégicos a cargo del Estado. Pero en las que usted ahora promueve vemos inversión extranjera mediana y pequeña relacionada con empresas nacionales existentes, lo cual atrae al ahorro nacional en el extranjero, que huye de turbulencias internas como por ejemplo dejar sin efecto los tratados de protección recíproca de inversiones. Al respecto, ¿qué ofrece el gobierno a estos inversionistas? Bueno, Alfredo, como ustedes saben, el presidente Lenín Moreno, él durante su compromiso de campaña ofreció eliminar las salvaguardas hasta el 1 de junio del 2017, lo cual se hizo. Vamos 11 meses y medio sin haber incrementado ningún tipo de arancel ni salvaguardia a productos importados. Nosotros confiamos en que el comercio es un sector dinamizador de la economía muy importante para el Ecuador. En lo que respecta a firma de contrato de inversiones, el éxito de nuestro país está en la diversificación de inversiones en distintos sectores de la economía, así como también la diversificación de mercados para exportación, la diversificación de la oferta productiva ecuatoriana. ¿Cuál es el objetivo? Brindar más fuentes de empleo, brindar nuevas oportunidades y no depender de un solo producto, como es el caso del petróleo, que pesa alrededor de un 32% en las exportaciones totales de nuestro país, sino siempre estamos tratando de reactivar distintos sectores con el fin de que se dinamice la economía y se genere nuevas oportunidades para los ecuatorianos. Pero concretamente en estos contratos de inversión, ¿cuál es el atractivo, digamos, el incentivo tributario que se ofrece a los inversionistas? Ahí quiero diferenciar lo que son los contratos de inversión. Básicamente lo que genera es estabilidad en normativas y aspectos tributarios, que no haya cambios de reglas por los próximos 15 años, hasta por 15 años adicionales, lo cual significa seguridad jurídica, que es lo que estamos brindando por parte del Gobierno Nacional. Por otro lado, ustedes van a conocer el día miércoles, se presentará el plan económico que lo hemos venido trabajando con el Frente Económico, ahora con el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, con quien estamos haciendo un muy buen trabajo, y vale la pena resaltar, el Frente Productivo que esté trabajando la mano con el Frente Económico, eso es lo que quería el país, que el sector público trabaje la mano con el sector privado. Esos son los resultados que estamos obteniendo en base al diálogo que lo ha provocado el señor presidente de la República. Como les decía, este día miércoles se entregará un proyecto de ley en el que básicamente se va a promover inversiones, sector privado, los sectores productivos, brindar nuevas oportunidades a los trabajadores, que necesitamos que el país se dinamice, que ingresen nuevas inversiones,
¿Cómo? Brindando seguridad jurídica. Es algo que faltaba anteriormente. Para realizar estas inversiones, sea en el sector privado o en sectores estratégicos de la órbita pública, se firma un contrato con el gobierno. En cuanto a solución de diferencias o arbitraje, que tiene que ver mucho pues, con la garantía de la seguridad jurídica, ¿qué se estipula en estos contratos? Bueno, como ustedes conocen, los tratados bilaterales de inversión fueron denunciados en la administración pasada. De acuerdo al decreto 252, el mandato del manejo de los tratados bilaterales de inversión lo tiene la Cancillería. Entiendo que hace algunos meses atrás, un par de meses, entregó un formato, un texto para iniciar las negociaciones con 16 países con los cuales fueron denunciados, los mismos que tienen la cláusula de arbitraje en cortes regionales, conforme manda la Constitución. Ahora bien, es un formato que nos tenemos que sentar a negociar con los distintos países, y no solamente los 16 denunciados, hay otros países que se están sumando también y que desean firmar tratados bilaterales de inversión, como es el caso de Japón, como es el caso de Qatar, que tienen interés de venir en el Ecuador a invertir, pero obviamente demandan tratados bilaterales de inversión, que es básicamente seguridad jurídica, y es algo que desde el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones estamos vigilantes, ya que para obtener grandes resultados necesitamos tener estos tratados que entren en vigencia y que sea favorable para todos, para los inversionistas y principalmente para nuestro país. Ahora, estos tratados tenían una cláusula de vigencia prorrogada, puesto que se han denunciado, pero siguen rigiendo durante 10 años más. Es decir, que estas inversiones estarían protegidas por ese espacio, o se establece algún tipo nuevo de arbitraje. Bueno, son distintos acuerdos, distintos tratados bilaterales de inversión que habían anteriormente. Algunos protegen 1 año, otros 10 años, pero recordemos que esa protección es para aquellos contratos, aquellos acuerdos que se firmaron en el pasado, aquellas inversiones que se hicieron en el pasado. No aplica para las nuevas inversiones. Es por eso que tenemos que estar muy activos, muy vigilantes, que empiecen las negociaciones con estos 16 países más otros interesados, ya que lo que el país necesita es inversiones, y eso es lo que estamos tratando de lograr. Dicho sea de paso, el primer trimestre de este año logramos ya firmar 519 millones de dólares en nuevas inversiones, y la semana pasada 360 millones de dólares, lo que da un total de 879 millones de dólares de inversiones que se han comprometido para ingresar ya al país desde el 2018, pero el potencial va mucho más allá. Tenemos 4.000 millones de dólares detectadas en empresas con nombre y apellido, dichas empresas de distintos sectores de la economía que están listos para invertir en el Ecuador. Empresas que están operando en el Ecuador. Adicionalmente, de nuevos contratos, nuevas empresas internacionales que han demostrado su interés, su apetito por invertir en el Ecuador en distintos sectores de la economía, por un total de 15.000 millones de dólares que llegarán al Ecuador desde el 2018 para los próximos 5 años. Uno de los principales atractivos de la dolarización es ofrecer que la sobrevalorización inicial en moneda local luego no se devalúe, como ocurre en países que no tienen el dólar como moneda, y se permita así un retorno libre de impuestos que no castigue a la inversión. ¿De qué impuestos concretamente están exentas estas inversiones? No quisiera adelantarme a los incentivos del plan económico, que muy bien lo está trabajando el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Lo vamos a poner a consideración del señor presidente de la República el día de hoy por la tarde, y esperamos el día miércoles ingresarlo a la Asamblea Nacional. Pero lo más importante, que estos beneficios van dirigidos a todos los sectores de la economía, a todos los sectores productivos, aquellos sectores que están en el Código de la Producción, y principalmente beneficiarán a los ecuatorianos, 17 millones de ecuatorianos, ya que brindarán nuevas oportunidades y fuentes de empleo para que la economía se dinamice y podamos encontrar el rumbo al norte, un rumbo claro en el cual podamos tener un crecimiento económico sólido para los próximos años. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Vamos a una pausa, y cuando regresemos estará Juan Bisueta, el procurador judicial de Galo Lara, y vamos a revisar la respuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre la solicitud de indulto. Manténgase en nuestra sintonía. Juan Bisueta, procurador judicial de Galo Lara, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días.
Buenos días, Estefi. Gracias por la oportunidad. El asambleísta Ángel Mesías Gende había solicitado el indulto presidencial para Galo Lara, pero en la carta del Ministerio de Justicia le contestaron diciendo que no cumple con los requisitos de ese pedido de concesión del indulto. ¿Qué requisitos no cumplen? Bueno, lo que se ha señalado en la carta, en primer lugar, son algunas imprecisiones. Primero, el hecho de que se señala al final de la mencionada comunicación que se habría notificado a inicios del mes de abril al ex asambleísta Galo Lara, lo cual no ha sucedido, no hay ninguna constancia. Hemos requerido de alguna manera para que se pueda justificar la manera en que fue notificado Galo Lara. Sin embargo, esto no ha podido demostrárselo hasta el día de hoy y no se lo va a poder hacer porque efectivamente no ha sucedido. Pero lo que se está exigiendo en primer lugar es el hecho de alguna documentación que guarda relación con el proceso, la sentencia, la fecha en que está detenido, la manera en que fue traído desde Panamá. Claro, de hecho les dicen que ya les habían solicitado antes el que completen esos requisitos del artículo 3 y que no, hasta la fecha no lo han remitido. Sí, efectivamente hemos tenido contacto con el asambleísta Gende y hemos ya desde la semana anterior hemos tratado de recabar toda la información necesaria, pero sobre todo lo que guarda relación con este último punto, que sería cuál es el argumento o el fundamento por el cual se solicita el indulto, que desde el punto de vista nuestro es justamente el hecho de justificar la condición de perseguido político que tiene el ex asambleísta. Y en ese sentido, pues no solamente poder referirnos a las denuncias, a las cerca de 40 denuncias que fueron presentadas por parte de Galo Lara, que evidenciaban casos de corrupción, muchos de ellos, el tiempo terminó dándole la razón, el día de hoy ya casos procesados, sino sobre todo la manera como fue procesado por parte de la Fiscalía General del Estado, en ese entonces dirigida por parte del doctor Galo Chiriboga Zambrano. El artículo 3 al que hacen referencia en esa carta sobre los requisitos son el nombre completo, el tiempo que ha estado privado de la libertad, algunos otros requisitos sencillos, pero hay uno importante al final y que dice: el beneficiario debe manifestar expresamente el arrepentimiento por los actos cometidos y pedir las disculpas a las víctimas. ¿Esto lo va a hacer Galo Lara? Yo creo que es algo que resulta un tanto contradictorio, por aquello de que de una u otra manera pues nosotros hemos defendido la posición de inocente de Galo Lara a lo largo de todos estos años. Más bien hemos tratado de justificar, como insisto, su condición de perseguido político por una serie de elementos que se fueron demostrando a lo largo del proceso y ya luego con el traslado de Galo Lara desde la ciudad de Panamá acá al país. Pero en todo caso, creemos de que es un tema que nos interesaría que el indulto pueda al menos justificar o generar la declaratoria de perseguido político, y eso es lo que nosotros estamos apuntando el día de hoy. Repito, no solamente por un ejemplo de la forma como fue procesado y sentenciado Galo Lara, fue justamente las afirmaciones que había hecho el ex fiscal general del Estado en el sentido de que había una triangulación o una relación de llamadas telefónicas por parte del ex asambleísta con los autores materiales. Ya luego una comunicación que se había generado por parte de la compañía en ese entonces Claro, se señaló de que el mencionado teléfono que estaba registrado a nombre del ex asambleísta ni siquiera estaba activado a la fecha en que se había cometido el triple crimen en Quinsaloma, y esto evidenciaba efectivamente que de ninguna manera había participado en el mencionado crimen. Antes de seguir a eso, y si me queda claro, entonces Galo Lara no va a pedir disculpas ni se arrepiente porque alega que es inocente. Entonces, ¿cómo procede el indulto? Si eso dice el artículo 3 de ese decreto, que es un reglamento, ¿por qué causa estarían solicitando entonces que proceda el indulto y qué corresponde en ese caso? Sí, insistimos, no estamos mencionando respecto al hecho de la negativa que existiría respecto a esta declaración de arrepentimiento y de perdón para las víctimas o para los familiares. De ninguna manera. Lo que estamos señalando es de que pese a que se generaría una contradicción, ya que lo que estamos señalando es el fundamento de perseguido político del ex asambleísta, sin embargo de ello pues habría que en su momento que cumplir esa condición si eso termina siendo un requisito indispensable justamente para la concesión del indulto. Ok, en febrero la Corte de Justicia negó el recurso de revisión de la sentencia de Galo Lara y con eso se confirmó la pena de 10 años de cárcel por complicidad en ese triple asesinato. Entonces, yendo a eso, ¿qué ha pasado en ese caso? Si la defensa de Lara argumenta que él no es culpable en este triple asesinato, ¿qué se ha podido hasta la fecha probar al respecto de que más bien se trata de un caso de persecución política? Bueno, primero, como ya he señalado, la manera infame en que fue sentenciado, una sentencia burda que realmente no pudo justificar en lo absoluto la culpabilidad de Galo Lara, y prueba de ello es que en diciembre, en cambio del año 2012, otra sala de la Corte Nacional de Justicia logró confirmar el estado
grado de inocencia de Galo Lara. Sin embargo de ello, ¿qué ocurrió luego de este hecho? Bueno, lo que ocurrió, en primer lugar, y lo que consideramos que no pudo ser perdonado por parte del expresidente Rafael Correa, es justamente el hecho de que luego del año 2012, diciembre, se genera una comunicación justamente por parte del Servicio de Rentas Internas. En esta comunicación, que está dirigida al exasambleísta Jorge Escala Zambrano, se requería información respecto a las transferencias económicas que había realizado el expresidente Correa. En esta comunicación del SRI se establece algo muy interesante, como es el hecho de que se genera una transferencia por la cantidad de $331.000 aproximadamente a una cuenta registrada justamente o designada por parte del presidente Rafael Correa Delgado a una cuenta en Alemania. Es esto lo que da lugar para que el asambleísta Galo Lara viaje a Bruselas, inicialmente pensando de que eran ciertas las afirmaciones que había generado el presidente Correa, en el sentido de que este dinero que había recibido por parte de una institución bancaria, producto de un proceso de daño moral, iba a generarse la compra de un departamento en Bélgica, lo cual efectivamente no se pudo comprobar, y por el contrario, al momento de viajar, el exasambleísta logra establecer que no existía una sola cuenta, sino que existían dos cuentas generadas a nombre del expresidente Rafael Correa Delgado en el banco Berenberg en Alemania, donde justamente genera una comunicación que es firmada por el exasambleísta Galo Lara Yepes al expresidente Rafael Correa, en el que le pide en primer lugar justifique a quién pertenece esa cuenta, y no solamente ellos, sino el hecho de por qué no constaban las mencionadas cuentas agregadas dentro de la declaración patrimonial juramentada, justamente que tenía que rendir. Con la respuesta que ha recibido el asambleísta que solicitaba el indulto por parte del Ministerio de Justicia, ¿qué otro recurso ya les queda? ¿Cómo probar, después de todos estos años, que a Galo Lara se lo vinculó en este caso, pero más bien por una venganza personal o por esta persecución política del anterior gobierno, como ustedes alegan? Lamentablemente ya las instancias de los recursos que podría franquear el derecho procesal penal pues ya se han agotado. Usted lo ha mencionado, Steffi, el último recurso que fue sustanciado hace pocos meses por parte de la Corte Nacional de Justicia, que es el recurso de revisión, lamentablemente fue desechado. Considerábamos en su momento que no existía ninguna garantía ni de independencia ni de imparcialidad, peor aún, en el momento en que al frente del Consejo de la Judicatura sigue el doctor Gustavo Yal, y en ese sentido pues era lógico advertir que de ninguna manera se iba a dar paso más allá de las evidentes contradicciones que nosotros habíamos justificado dentro de la mencionada sentencia. Lo que nosotros estamos justificando el día de hoy es por ello que como última instancia recurrimos a esta solicitud de indulto que debería ser conocida por el actual presidente Lenín Moreno, y en ese sentido justificando no solamente la condición de perseguido, sino sobre todo la manera esta en la que fue procesado y que se generó una sentencia totalmente injusta contra el exasambleísta Galo Lara Yepes. Juan Bisueta, el procurador judicial de Galo Lara, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. A usted, 7:30. Vamos a una pausa y al regresar estará Pablo Arosemena, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hablamos sobre el fallo de la Corte Nacional, sobre la tasa de control aduanero y el costo del endeudamiento y sus repercusiones. Breve pausa y volvemos con eso. Quédese usted en nuestra sintonía. El viernes, el Tribunal de lo Contencioso Tributario falló en contra del reclamo presentado por las cámaras de comercio contra la tasa de control aduanero, que el Tribunal de la CAN lo considera un impuesto. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos sus televidentes. ¿Cuáles son las repercusiones y las acciones frente a esta decisión de la Corte Nacional? Bueno, lo que queda claro es que la tasa de servicio de control aduanero, más conocida como la paquetasa, es un impuesto, y como todo impuesto nos encarece la vida a todos, nos hace que la vida sea más cara, porque al final pues los impuestos, eso es el efecto que tienen. Hemos estado y vamos a seguir combatiendo esta paquetasa por diversos caminos, aquí en las Cortes Nacionales. Hoy ha habido pues un retroceso, un golpe a la seguridad jurídica, pero nosotros seguiremos nuestra estrategia legal aquí a nivel nacional. También en paralelo estamos pues siguiendo muy de cerca el proceso en la Secretaría General de la Comunidad Andina. De hecho, pues en días pasados nos trasladamos allá, estuvimos en la sede
sede de la CAN en Lima, Perú, conversando con todas las partes y realmente pues pensamos que la Secretaría General se va a ratificar en los próximos días, como siempre lo ha hecho, y va pues a determinar que esta paquetaza no tiene como contraprestación ningún servicio y por lo tanto es un impuesto disfrazado, lo cual pues pone en riesgo la forma en que hacemos negocios y manejamos el comercio con nuestros países vecinos. También hemos conversado con los embajadores de la Unión Europea, quienes ven con preocupación que el Ecuador, pues a estas alturas del partido, en vez de manejar los temas de comercio con seriedad, pues siga manejando paquetazas que son impuestos disfrazados, y por eso vamos a seguir en pie de lucha hasta que logremos de una manera o de otra derogar y acabar de una vez por todas con esta paquetaza que le hace daño al comercio y a la generación de empleo. La comunidad andina considera ilegal esta tasa porque vulnera el Acuerdo de Libre Comercio de Cartagena. También el Ecuador tiene un acuerdo de liberalización comercial con la Unión Europea y el sistema generalizado de preferencias con Estados Unidos está protegido por la exención a la cláusula de la nación más favorecida. Esto afecta al 90% del comercio exterior del Ecuador. ¿Qué ocurrirá entonces con esta tasa a la que se considera un impuesto en el ámbito internacional? En cuanto a otros países, por ejemplo, en cuanto a Estados Unidos y con el SGP y en cuanto a la Unión Europea con su acuerdo de libre comercio. Claro, el libre comercio es un pasaporte hacia el futuro. La paquetaza es una ancla al pasado. Es más de lo mismo que nos encarece la vida a todos. Y al final del día, este gravamen injustificado, como lo ha dicho la CAN, se da porque la aduana pretende cobrar 2 veces por lo mismo que no está haciendo. La aduana pretende cobrar por ser aduana. De alguna manera ya tienen pues la aduana un presupuesto alrededor de 60 millones de dólares. En lo que va del año ha recaudado algo así como 26 millones de dólares, vamos a decir la mitad del presupuesto. O sea, quieren duplicar el presupuesto de la aduana para darnos un supuesto servicio que es su razón de ser, que es controlar el contrabando. Es como que pues la Policía Nacional quiera cobrarle a los ciudadanos una tasa por cada delincuente que meten preso. Eso no se puede hacer, esa es su razón de ser. Lo mismo pasa con la aduana. De esto se dan cuenta pues los países a nivel del concierto internacional y nosotros confiamos, como decíamos hace un instante, que la CAN se va a ratificar. Esto de aquí es un impuesto camuflado, le hace daño al comercio, pero sobre todo para la gente que nos está escuchando, esto se traduce en que el Estado, la aduana en este caso, nos mete la mano al bolsillo a todos, encareciéndonos la vida. Esto no lo podemos permitir, por eso seguiremos en pie de lucha hasta que logremos acabar de una vez por todas con esta paquetaza que no tiene pies ni cabezas, es un disparate del comercio. Además hay el problema jurídico que señala la CAN, de que lo plantean como una tasa, es decir, que no necesita una ley para crearse, pero que realmente es un impuesto que sí necesita una ley. O sea, por eso es, digamos, un impuesto disfrazado. Y es un impuesto que no pasa por la Asamblea. De alguna forma la aduana está jugando a tener iniciativa tributaria, está jugando a hacer asambleas, está tomando atribuciones que no tiene y esto pues afecta la legalidad. Por eso nosotros decimos, es otro golpe pues a la seguridad jurídica que es débil en el Ecuador, y por eso nosotros le podemos decir a los comerciantes y a la ciudadanía que estén tranquilos, que la Cámara de Comercio de Guayaquil junto con los gremios productivos seguiremos en pie de lucha y no vamos a parar hasta que esta tasa, ya sea vía chana o guana, sea completamente derogada. Y algo más, los valores que han sido recaudados deberán ser restituidos a los afectados con intereses. Pasando a otro tema, el riesgo país determina un recargo al costo de la deuda externa del Ecuador. Ese recargo, ¿cómo ubica a los bonos del Ecuador en el concierto internacional en relación a otros países de similar magnitud económica? Bueno, he traído justamente un cuadro que aquí se ve pues cómo los bonos ecuatorianos reciben un castigo del 15% sobre su precio. Podemos ver los distintos países, precios de bonos soberanos de Chile, con premio, Perú, y luego pues acá hacia el final vemos a Ecuador con esta tijera como el riesgo país nos recorta, que tenemos un castigo del 15% sobre el precio. Esto no es algo bueno para el país, esto significa que si el país decide colocar más deuda, es deuda más cara. Ahora, sobre esto hay que reconocer que si bien el país en términos de materia económica estaba siendo conducido en contravía ya por mucho tiempo, si bien podemos decir también que no se embragaba,
ahora se ha metido un cambio que nos parece que es adecuado y ese cambio se empieza a dar sus resultados. Vemos que ahora el riesgo país ha dejado de caer, digamos, ha mejorado un poco y eso es una buena cosa. Esperamos pues que esos buenos cambios sean acompañados de más buenos cambios en distintas entidades, en la aduana, por ejemplo, que es una aduana del pasado, que tengamos una aduana moderna del futuro y asimismo pues que tengamos un manejo de la economía que permita que si el Ecuador en algún momento va a tomar deuda, sea una deuda en mejores condiciones y plazos, como lo hacen nuestros países vecinos con tasas a la mitad de la tasa que el Ecuador ha colocado en los últimos tiempos. Pero tal vez es importante decir la posición del comercio sobre este tema. Nosotros pensamos que antes de andar pensando en endeudarse más, el gobierno debería pensar en gastar menos. Antes de pensar en endeudarse más, que piensen cómo y que trabajen en gastar menos. De hecho, tenemos una propuesta. Exactamente. El ministro de Finanzas ha anunciado nuevas regulaciones para el endeudamiento, entre ellas el techo que debe fijarse para el servicio y pago de la deuda en los ingresos fiscales. O sea, que no se fije como un porcentaje del Producto Interno Bruto, sino en relación con la capacidad de pago del país. ¿Está de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo en que es importante tener una institucionalidad fiscal, que es importante ser serio como país y que como cualquier persona que nos está viendo, no puedes gastar más de lo que te ingresa. Lo saben las amas de casa, lo saben los profesionales, las familias, las empresas, menos el gobierno del Ecuador de esta década granada que reventó pues los bolsillos de la gente y las arcas fiscales. Entonces es buena cosa que existan distintos niveles de frenos. Uno ha sido el del techo de la deuda, ahora se proponen distintas reglas macrofiscales. Habrá que verlas en detalle de cuáles estamos hablando, que vayan en función de la capacidad de pago del país, pero asimismo también hay otras que el Ecuador pudiera pensar como tener fondos de ahorro de renta petrolera, de excedentes de renta petrolera. Son distintas maneras que el país puede convertirse en un país moderno, serio, donde se ahorren tiempos de vacas gordas, que todavía no estamos, para pues las vacas flacas que todavía estamos sufriendo. Y aquí lo importante es, tenemos una propuesta, le decimos el 1 por 1 de la deuda. Por cada dólar que el gobierno consiga de deuda, pensamos que debería haber una suerte de pacto fiscal donde el gobierno se comprometa a reducir un dólar de gasto público. Por cada dólar de deuda, $1 menos de gasto público improductivo. Nos parece que eso ayudaría a fortalecer las finanzas públicas y, pues, en definitiva, eso contribuye a tener un horizonte de largo plazo que permita que los comerciantes hagamos lo que mejor sabemos hacer, que es arrimar el hombro, generar negocios y crear plazas de empleo para este país. Pablo Arosemena, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Y así concluimos esta emisión, como siempre agradeciéndoles a ustedes por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos, rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.